Cuánta alegría hay en mi corazón porque nuevamente podemos, como hermanos, como amigos, contemplar la hermosura de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón poder hablar de un tema sumamente necesario, yo diría hoy casi imprescindible en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios siempre nos está exhortando a que actuemos con sabiduría. Es tan apreciada la sabiduría que se reconoce en la misma Escritura que es un don precisamente de Dios, que es el único sabio y el único omnipotente. Pero esa sabiduría de Dios está al alcance suyo y al alcance mío. Porque precisamente la Biblia así lo establece. Dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y la Biblia dice que Dios dará precisamente este elemento. En el libro de Santiago se nos hace entonces una relación de lo que es la sabiduría precisamente que desciende de lo alto. Dice la palabra de Dios. Estoy en el capítulo 3, en los versos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, dice la palabra de Dios, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen precisamente la paz. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo en el cual hemos tenido la oportunidad preciosa de ponernos en contacto con tu palabra, de someternos a la enseñanza de la Biblia y establecer entonces, Padre, una nueva manera de vivir, ya no en nuestro deseo, ya no en nuestra voluntad, sino precisamente sometiéndonos a la tuya, la cual siempre es agradable y siempre es perfecta. Hoy, Padre, gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El libro de Santiago, precisamente, nos enseña el contraste entre lo que nosotros conocemos como sabiduría, pero que al ver la aplicación que la gente hace, nos damos cuenta entonces que no es tal sabiduría, sino que es algo completamente diferente. En pocas palabras, si seguimos viviendo como vivíamos, ¿cómo vivíamos? Como vive el resto del mundo. Si hacíamos lo que los demás hacían, ¿qué hacían los demás? Todo lo que ofende a Dios. Entonces, difícilmente podremos nosotros afirmar que poseemos sabiduría. Porque la Biblia dice y pregunta en el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta es una pregunta sumamente interesante, porque muchas veces creemos que porque tenemos mucho conocimiento, tenemos sabiduría, y eso es absolutamente falso. Yo puedo tener conocimientos muy profundos en un área específica, o en áreas generales, pero eso no me da sabiduría.
me da conocimiento y me da también un estatus que me diferencia de los demás. Solo que la sabiduría es completamente diferente, como afirma la Biblia. ¿Por qué? Porque después de hacer esta pregunta en el verso 13 nos da una respuesta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nos dice entonces la Escritura que debemos demostrar lo que nosotros hacemos. ¿Sabe cómo? En sabia, y le agrega ahí una palabra que nos cuesta tanto asimilar: mansedumbre. Porque esta mansedumbre siempre va a ir agarrada de la mano de la humildad. Esta mansedumbre siempre nos va a obligar a vivir no en un espíritu confrontativo, sino más bien en uno de sometimiento. Aspecto muy difícil para nosotros los humanos, pero que los que hemos creído en Cristo, ahora se nos vuelve casi natural, aun cuando tenemos que inevitablemente mantener luchas para llegar a ese convencimiento. Dice el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Creo que hay categorías que no necesitan mayor explicación. Esta es una de ellas. Si yo guardo resentimientos, que serían celos amargos, si yo retengo contención, o sea, pleito contra alguien en mi corazón, mire que este término en vuestro corazón significa que no necesariamente tengo que andarlo externando, no necesariamente tengo que estar confrontando a la persona, pero yo lo guardo aquí, y eso dice la Biblia que no es lo que el Señor dice. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. No digáis entonces que poseéis sabiduría, porque no la tenéis. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces, aquí ya estamos aterrizando. El tener conocimiento, esta es una sabiduría que es terrenal, propiamente de aquí, de la tierra. También le da otra característica, es animal. ¿Por qué? Porque aún los animales logran tener este tipo de conocimiento. ¿Cómo llegan los animales de donde partieron? ¿Cómo saben los animales que va a llover? ¿Cómo saben los animales tantas cosas? Tienen un conocimiento, pero no es algo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y le da una tercera categoría muy, muy peligrosa: diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque el Dios de este mundo sigue siendo el enemigo. Y todo lo que se hace como inspiración por lo que este mundo hace es diabólico. Porque donde hay celos y contención, ahí, señala Santiago, hay perturbación y hay toda obra perversa. Lógicamente, a quien practica la perversidad le van a salir obras de perversidad. Van a salir entonces resultados que no son los que Dios nos ha exigido. Pero en el verso 17 entonces nos da el contraste que debemos de buscar. Pero la sabiduría dice que es de lo alto, es primeramente, y a partir de ahí nos da unas características de esta sabiduría: es pura. Mire qué precioso, cuando usted practica la pureza en cada uno de sus actos, usted ya tiene sabiduría, que es de lo alto. Después dice, es pacífica. Los pacificadores de los que habla la Biblia son inspirados por la sabiduría de Dios. Es amable.
Mire, lo contrario a los celos, a la contención, a la amargura es precisamente la amabilidad, la benignidad. Y dice que está llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué quiere decir entonces? Que la sabiduría que ahora poseo me obliga a practicar obras que beneficien precisamente a todos los demás. No buscar mi beneficio, porque al final ese llegará como una bendición de Dios. Sin incertidumbre, dice, ni hipocresía. Y termina. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es el fruto de justicia? El ser justificados. ¿Cómo somos justificados entonces? En paz. ¿Por quién? Por el dueño de la paz. Por el único que es capaz de poner esa paz en nosotros. Si usted se pregunta por qué usted no vive en paz, ahora ya tenemos un asomo de la realidad. ¿Por qué no podemos vivir en paz? Simplemente porque no estamos practicando la sabiduría de lo alto, la cual siempre va a dar un fruto en paz y nos va a permitir vivir precisamente disfrutando de esa paz que viene de lo alto. Mi llamado hoy entonces es a que empecemos a vivir con la sabiduría que da Dios y que las características del hombre sabio sean parte de las características que van a ser las que nos van a diferenciar de los demás. Quiera Dios que aún en medio de esta situación difícil, su palabra pueda penetrar en lo profundo de su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña entonces qué necesario es que vivamos conforme a tú lo estableces para poder vivir con sabiduría. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.